Hola, amigas y amigos de San Miguel. Quiero saludarla y darle la bienvenida a nuestro living, nuestro espacio de confianza, donde conversamos y transmitimos ideas de cómo vamos a ir construyendo una nueva sociedad. Hoy día trajimos una amiga, una invitada, conocida y que tiene una gran carrera en las tablas. Ella es actriz. La conocimos desde siempre, desde la lejanía en su trabajo como actriz, y hoy día ella decidió ser candidata a la constituyente. Creemos que queremos que la conozcan, queremos que escuchen lo que ella piensa y lo que ella cree de un nuevo país, cómo construir un nuevo marco legal que nos rija. Y bueno, están las redes abiertas para que ustedes hagan preguntas. Y les presento a nuestra amiga, a la candidata por el distrito 13, que compone también San Miguel, PAC, Lo Espejo, El Bosque, La Cisterna. San Ramón. Y San Ramón. Dejo con ustedes para que los salude y la conozcan a nuestra amiga y compañera Malucha Pinto. Bienvenida, Malucha. Muchas gracias por esa bienvenida. Buenas tardes, ya va cayendo la tarde, se va refrescando, hemos pasado mucho calor hoy día. Quiero saludarlas y saludarlos a todos. Un abrazo desde aquí, desde este espacio de confianza, como dice Ernesto, y qué bueno que podamos conversar, podamos conocernos, podamos compartir ideas, sueños, anhelos, miradas respecto a este proceso que se viene, proceso importante, inédito en Chile. Por primera vez vamos a tener una constitución elegida por la ciudadanía, donde va a haber una diversidad de personas sentadas en esa convención constitucional, debatiendo, conversando, escuchándose, soñando juntas y juntos también. Por primera vez tenemos algo inédito en el mundo, además, una convención constitucional paritaria, donde vamos a estar hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Recordemos, no es por excluir a los varones que nos están mirando, pero que las mujeres somos un grupo muy mayoritario en Chile, así que tenemos mucho que decir en este nuevo Chile. Y también muy importante con escaños reservados para nuestros pueblos originarios, y también hay un 5% para personas en situación de discapacidad. O sea, muchos elementos muy interesantes que contrarrestan con la manera de cómo se acordó este nuevo pacto social, que se acordó a puerta cerrada, sin la presencia de las organizaciones sociales. Hay muchos detalles aquí también que tenemos que conversar y que discutir. Así es que muy contenta de poder abrir este espacio de conversación. Qué bueno, Malucha. Mira, San Miguel es una comuna que tiene cerca del último registro, son 133.000 habitantes, que tiene una diversidad de realidades también, como el país, económica. Somos una comuna que tiene mucho atractivo comercial, pero también tiene demandas sociales que son fuertes. Entonces es importante que para nosotros que tú nos representes en esa constituyente, viendo las realidades que conforman este distrito. La realidad que tiene San Miguel es muy diferente a la realidad que tiene PAC, que tiene Los Espejos, sí. ¿No? ¿Sí? Y yo creo que San Miguel tiene muchos mayores servicios, lamentablemente, sí, que estas comunas. Entonces, qué bueno que hables de inclusividad cuando dices. Ahora yo te quiero preguntar, ¿qué te motivó a ti a querer ser constituyente y a querer elaborar una nueva constitución para los chilenos? Bueno, tengo que partir del principio. Provengo de una casa de padre y madre profundamente comprometidos con este país, desde siempre, personas que han estado pensando Chile desde distintas veredas, desde el arte mi mamá, desde la economía mi papá. Crecí en una casa donde se hablaba de política, donde se hacía política,
donde uno estaba permanentemente en esa discusión, al contacto, conociendo a gente notable en realidad en mi casa. Incluso el presidente Salvador Allende estuvo muchas veces en mi casa en esas reuniones. Por lo tanto, vengo de un mundo político, un mundo sensible, un mundo que se ha vinculado con este país y ha pensado este país. Eso por un lado. Por otro lado, desde mi vereda artístico-cultural, probablemente la gente me conoce mayoritariamente por mi trabajo en televisión. Les quiero decir que parte de mi oficio es trabajar en televisión porque es un mercado de trabajo donde uno trabaja y se gana los porotos también. Pero mi trabajo teatral, que es el trabajo que yo amo, el trabajo al que le he dado la mayor cantidad de tiempo en mi vida, donde ha estado mi mejor energía, ha sido un trabajo vinculado a comunidades invisibilizadas. Yo fui parte de la campaña de Michelle Bachelet en la primera vuelta, la primera vez que ella salió como presidenta, y trabajé mucho ahí en territorios, mucho. Fui parte del bus de la cultura, que era un bus en el cual iban artistas, y al revés de las mega fiestas de Ricardo Lagos, este bus se instalaba en pequeñas plazas, se instalaba en barrios. Y ahí, bueno, los artistas hacíamos cosas muy simples, pero lo bello es que después la gente salía con sus pisos, sus sillas, con sus niños, con sus perros, a la plaza, y ahí se producía una gran conversación ciudadana, donde los vecinos, después de mucho tiempo, volvían a ocupar espacios públicos para conversar. Los artistas podíamos conversar con la gente, se armaban grandes discusiones, y en ese momento, con mucho dolor, les puedo decir que yo me di cuenta de que estábamos sobre una bomba de tiempo, que en general la ciudadanía, muy mayoritariamente, se sentía desplazada, invisibilizada, que sus problemas no le importaban a nadie, que los políticos iban a buscar votos, pero después no los representaban. Había una sensación de malestar profunda. Ya alrededor de la plaza, por ahí en un rincón, estaban alguna gente que correspondía al mundo del narcotráfico, por ejemplo. En fin, ya estábamos en lo que finalmente estalla en el 18 de octubre del año pasado. En ese momento, nosotros como colectivo teatral decidimos remirar nuestro trabajo, repensarlo y enfocarlo hacia otros temas y otros mundos. Y ahí entonces nosotros empezamos a hacer este trabajo comunitario en que pusimos al servicio, primero, de poblaciones fundamentalmente de la zona sur y muy principalmente el distrito 13, nuestro trabajo. Ahí establecimos diálogos, hicimos muchos talleres, y en todo este camino hicimos lo que fue el corazón de nuestro trabajo, que fueron talleres de la memoria. Y en esos talleres de la memoria, y lo tengo aquí en mi corazón y mi cuerpo para siempre, fuimos reconstruyendo la historia de cómo se construye Santiago desde la periferia. Ahí aprendimos muchas cosas, descubrimos cosas muy importantes, nos encontramos con gente trabajadora, gente luchadora, gente que se había organizado, que había encontrado maneras creativas de organizarse, que habían dado peleas en las cuales había costado vidas en muchas ocasiones, donde muchos niñitos y niñitas habían muerto en estas tomas de terreno. Nos encontramos con un universo de gente, mucha gente, por ejemplo, que venía desde el norte, desde la gran crisis del salitre, buscando mejores condiciones de vida, habían llegado a la gran ciudad, donde durante mucho tiempo vivieron en las calles, tapados con diarios, tapados con cartones, hacinados en conventillos, en el Zanjón de la Guada, gente que venía del sur en momentos de distintas crisis económicas profundas que hubo en Chile, y llegaron a este Santiago, y donde las autoridades de ese tiempo, para sacarse el cachito, como ellos mismos expresan, los tiraron en el fondo en estos espacios de la periferia, sin locomoción, sin servicios, sin nada. Y ellos y ellas fueron
luchando, dirigiéndose a las distintas autoridades, saliendo a la calle, yendo al centro, en complicidad, tengo que decirlo, muchas veces con diputados socialistas, diputados comunistas, que en ese tiempo compartieron sus carpas, estuvieron con ellos, estaban ahí en los terrenos y en los territorios colaborando. Bueno, y la gente cuando se tomaba estos terrenos, ¿qué es lo que primero hacían? Llevaban una escuela, estaban los estudiantes voluntarios, los profesores voluntarios acompañándolos en este proceso. Se armaban las milicias sanitarias, se hacían pequeños centros de salud donde las propias poblaciones aprendían a hacer la quina, a poner inyecciones, normas de sanitaria. Ponían el centro cultural, aprendían a hacer diarios murales, se armaron grupos de teatro, grupos de músicos, muralistas, en fin, toda una vida cultural, un tejido social rico, creativo, fuerte, donde todos se apañaban, donde las peleas para traer la luz, para hacer las veredas, se daban entre todos y todas. Las soluciones habitacionales fueron diversas, desde poner un pilón, desde poner un arranque para hacer baños y nada más. Otros gobiernos optaron por entregar materiales de construcción para que la gente hiciera su autoconstrucción. Otros gobiernos optaron por hacer situaciones mixtas. En fin, aquí hay una historia tremenda, rica, interesante, que habla de un pueblo luchador, de un pueblo, diría yo, consciente también, y que tenía un proyecto social, tenía un proyecto político y tenía una visión de país. Eran personas que querían sentarse en la gran mesa de Chile en paridad. Bueno, todo esto finalmente termina trágicamente con el proyecto de la Unidad Popular, en el cual viene lo que todos sabemos, donde todos estos movimientos sociales, todas estas organizaciones, donde los partidos políticos, donde toda la rica vida de este país, la vida cultural, la vida de participación, fue arrasada, reprimida, en fin. Me fui en una bola, pero bueno, como trabajé tanto en el Distrito 13, conocí muchas poblaciones, conocí muchos vecinos y vecinas. Hasta el día de hoy tengo vínculos hermosos. Cuando me propusieron, porque me propusieron desde el principio en realidad, ser candidata a la Convención Constitucional de muchos lados, representando a distintas personas, a distintas organizaciones, cuando me propusieron desde en realidad la Comuna del Bosque fundamentalmente, poder tomar este desafío, yo después de mucho pensarlo, yo no pertenezco estrictamente a un mundo político. Soy una activista social, soy una activista de los derechos humanos hace muchos años. Me la jugué en tiempo de dictadura. En tiempo de dictadura sí milité en el Partido Socialista, en las redes clandestinas del Partido Socialista, cuando era muy peligroso militar. Después ya me independicé y salí del Partido Socialista porque tuve muchas críticas al respecto, pero he sido durante todo este tiempo una persona que ha estado presente en las luchas por los derechos humanos, por derechos sociales, siempre presente, etc. Entonces dije, a pesar de todo el terror que me daba, porque es un tremendo desafío, es una inmensa responsabilidad de la cual estoy plenamente consciente, y porque estoy convencida que a esa convención constitucional tiene que entrar una diversidad. Chile en este momento es un país diverso, diverso en términos culturales, territoriales, distintos pueblos originales, somos muchos, diversidad sexual, el mundo de la discapacidad, en fin. Y todos tenemos que lograr entrar a esa convención constitucional para construir una nueva hoja de ruta que nos represente a todos y todas. Y yo me siento parte de esa diversidad, por un lado, y por otro lado siento genuinamente, aunque no vivo en el territorio, que
primero tengo toda la vocación de escucha, de recibir lo que la gente del territorio me pueda decir. Yo quiero que vayamos juntos y juntas a sentarnos a esa convención constitucional. Soy una convencida que este tipo de tareas no son individuales, no soy yo la que voy ahí, sino que voy con todos y con todas. Y esto es súper importante, en que he pensado en distintas herramientas para que durante todo el proceso sigamos juntos y juntas, deliberando, tomando acuerdos, siguiendo el proceso definitivamente. Y desde ese lugar dije, qué bueno. Ya. No sé si contesto Sí, tu sí, pregunta. por supuesto, pero le vamos a seguir preguntando porque aquí están llegando ya preguntas. Marco Abarca dice, ojalá, si eres elegida como constituyente, por favor que tengamos una salud universal, que no tengamos más una salud de primera y una salud de segunda. Y por la educación también. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Nosotros publicamos, cuando te invitamos a este Zoom, nos llegaron muchas preguntas y aquí nos están haciendo una pregunta y es importante que tú te refieras a este tema para la salud mental y de imagen tuya. Se critica mucho que tú estuviste en contra de la construcción de viviendas sociales al lado de la comunidad ecológica donde vives tú y otros actores. Queremos saber tu versión y qué opinas de eso. Te agradezco mucho la pregunta, mucho la pregunta. Realmente quiero poder hablar de este tema. Yo no quiero hacer polémica con esto porque estamos en un desafío inmenso y esto también tiene que ver con pequeñas polémicas, pero voy a aclarar algo. Yo jamás, y se los digo así, yo jamás he estado en contra de que se construyan viviendas sociales cerca, alrededor de la comunidad ecológica. Eso primero que nada, jamás. Aquí se ha ido construyendo una versión que se ha ido pasando de boca en boca a través de las redes sociales fundamentalmente, en que alguien escucha una cosa, la repite y la vuelve a replicar, pero nadie conoce de fondo cómo ha sido este proceso. Les voy a decir, el año pasado yo fui parte de 200, primero la comunidad ecológica no es una comunidad donde viven actores y políticos. La comunidad ecológica es un espacio habitacional donde vive gente diversa, de distintas sensibilidades, de distintos ingresos económicos, distintos puntos de vista. Aquí no hay una sola comunidad ecológica de partida. El año pasado yo fui parte de 200 vecinos que exigimos y pedimos a través de una carta que se levantara la normativa que impedía la llegada de viviendas sociales aquí a este sector. Aquí hay un paño que es el que está en entredicho, ¿ya? Aquí hay un plan regulador que rige todo Peñalolén, que es un plan regulador que se votó en un plebiscito comunal, ¿ya? Entonces, justamente fruto de ese plan regulador es que había una ordenanza de que no se podía construir en determinada cantidad de metros, ¿ya? Bueno, eso es lo que nosotros pedimos, que eso se levantara para que pudiera llegar, digamos, las viviendas sociales, la gente que estaba peleando por tener su casa. Pero también tengo que decir de que yo soy una convencida de que las viviendas sociales no pueden seguir de la manera como se están planificando. O sea, hoy las viviendas sociales tienen 25 metros cuadrados, a lo más 40 metros cuadrados. ¿Es eso digno? No es digno. Por otro lado, instalan esta cantidad de viviendas sociales sin movilización, sin calles, sin servicios, sin colegios, sin espacios donde la gente se puede encontrar, sin áreas verdes, o sea, sin ninguna dignidad para las personas. Las viviendas sociales uno llega cuando es relativamente joven con un hijo, pero dada la segregación que hay en este país, esa vivienda social de 40 metros cuadrados termina siendo el lugar donde vive la mamá, el papá, la pareja, los hijos que llegan, los hijos que se quedan. Entonces, es una situación dolorosa,
indigna realmente y por la cual hay que pelear sin duda. O sea, necesitamos un Estado que sea garante de derechos, garante de que la gente tenga viviendas dignas realmente, que vivamos en barrios dignos, en barrios donde los seres humanos nos podamos encontrar, donde hayan espacios recreativos, donde podamos ejercer el tema cultural, donde hayan centros culturales, donde haya humanidad realmente. Eso, por eso es lo que estamos peleando. Ese fue siempre el discurso de la mayoría de los vecinos de la comunidad ecológica. Y sé que también hay un video de una pobladora que me merece todo el respeto porque es una antigua dirigente de Peñalolén, que ya habla que yo soy poco menos que la líder de este movimiento, en circunstancia que cuando llegó Esperanza Andina aquí a Peñalolén, yo ni siquiera vivía en la comunidad ecológica. Yo llegué a la comunidad ecológica a vivir cuando ya estaba Esperanza Andina instalada como un campamento. Y les quiero decir además que Peñalolén es una comuna donde vive todo tipo de gente, al revés de La Reina, al revés de Vitacura, al revés de Barnechea, al revés de todas esas comunas del rechazo. Aquí vive gente que vive en campamentos, hasta gente con muchos recursos económicos, y nos encontramos en los espacios públicos y convivimos. Esa convivencia tiene que mejorarse, tiene que profundizarse, hay que armar mesas de trabajo, hay un montón de trabajo por hacer, pero y yo no me he ido de esta comuna. Esta es una comuna diversa. En esta comuna están desde los milicos, Punta Peuco, no sé, hasta los sectores más radicales. O sea, y eso es lo que tiene de rico Peñalolén. Yo invito a que Vitacura abra sus puertas, a que Las Condes abra sus puertas, a que no vivamos más en guetos, sean hacia la periferia, hacia los barrios altos. Es hora de que nos encontremos los chilenos y chilenas como era Chile cuando yo era chica, en que uno en los barrios se encontraba en las escuelas con el hijo del zapatero, con el hijo del empresario, nos encontrábamos todos. Y como estábamos todos, la educación era mucho mejor, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos que pensar este país de otra manera. Yo no sé si he respondido la pregunta, y además quiero decir que me duele profundamente esto, porque es muy injusto, de verdad, esto que se ha construido. Y además me duele mucho el dolor que esto ha causado en la gente. Yo también muchas veces me he sentido discriminada por distintas razones, y sentir que a uno lo discriminan porque es pobre, bueno, no es por lo que me han discriminado a mí, pero sentirse que uno ha sido discriminado o de que hay alguien que no quiere vivir contigo porque eres pobre, realmente me da mucha pena. Y bueno, espero haber respondido la pregunta. Yo creo que tu respuesta ayuda a que haya una cantidad, y es cuestionable, mucha gente que escribe en el Facebook, y lo sabemos, que se creen sheriff de la vida de los demás, y disparan sin tener base y sin tener mucha información. Y por eso era importante que tú lo dijeras en este medio. Para nosotros hemos sido por siempre, desde nuestro ejercicio como concejal, transparente y honesto. Por lo tanto, tú tenías que contestar esa pregunta. Yo recibí en estos días, en nuestras redes una cantidad de decirlo, estupideces, que no tienen razón de ser. Pero bueno, hay una parte de nuestra sociedad que le gusta disparar en Facebook sin tener respeto por los demás. Todos tenemos diferencias, pero las diferencias se llevan con las concordancias que tengamos. No todos vamos a pensar igual, pero tenemos que construir este país con todo. Además, Ernesto, te quiero decir algo, y es algo que está en mi espíritu y ha estado siempre, y yo creo que en el tuyo también. Las campañas se hacen con propuestas, con ideas, Exacto. no tirándole caca al que está legítimamente intentando ser parte de un gobierno comunal o de una convención constitucional. Yo invito a la gente a que planteemos nuestras ideas. Finalmente la gente va a votar. Si no, tus ideas no resultan interesantes, no voten por mí. Súper simple. Voten por alguien por quien ustedes crean. Pero esto tiene que ser ideas, emociones, vivencias, escucha,
Entonces, hagamos, o sea, el Chile que queremos construir es un Chile en el cual, pucha. Sí, mira, ¿Cierto? Malucha, como tú dices, vivencia de emociones. Te voy a llevar una parte al origen de tu nombre, porque me preguntan aquí, me dicen que gusto el poder escuchar a una mujer tan destacada como actriz y madre. Malucha, me gustaría que contaras por qué tu nombre Malucha, porque ahí parte tu historia como mujer. Me lo dice Ilan Silva. Pregunta. Ay, esta es una historia linda finalmente, porque a mi mamá le decían Malucha y mi papá estaba profundamente enamorado de mi mamá y le encantaba esto que a ella le dijeran Malucha. Entonces, cuando yo nací, él, en vez de ponerme otro nombre, me quiso poner Malucha, honrando a mi mamá en el fondo. Y fue al registro civil a inscribirme. Y la señora que lo recibió le dijo, por favor, ¿cómo le va a poner ese nombre a su hija? La va a liquidar de inmediato. Lo tuvo sentado una hora a ver si él se desdecía, si recapacitaba. Él se sentó ahí una hora, luego se paró y le dijo a la funcionaria, le voy a poner Malucha. Así es que ese es Ese es mi tu nombre. origen. Está bien. Mira qué bonito, ¿eh? Está bien. Oye, Sí. Malucha, pregunta el señor Acevedo Muñoz, don Carlos, ¿cuáles son los principales temas en los que piensa aportar en esta convención constitucional? Bueno, por un lado, creo que es muy importante dejar establecido que lo que necesitamos transformar aquí es profundo. Aquí hay un tema estructural, aquí hay un tema que abarca todos los temas y que habla de este sistema neoliberal, de un país que se rige y se regula por el mercado. Entonces, lo que nosotros queremos es un Estado, robustecer el Estado, un Estado fuerte, un Estado que pueda garantizar los derechos humanos, los derechos sociales de toda la población. Ese es un foco fundamental. Y esos derechos, por supuesto, tienen que ver con derechos humanos, como dije, muy importante. Un país que no respeta los derechos humanos no es un país sustentable en el tiempo, porque siempre vamos a estar con un conflicto, con una herida y con algo pendiente. Arrastramos una impunidad desde la dictadura cívico-militar que hoy se expresa en los miles de cabros con daño ocular, mujeres violadas en las comisarías, cabros torturados y una policía que se manda sola. Bueno, derechos humanos, inclusión. Inclusión, ya. Inclusión muy importante, vamos a pelear por ser un país inclusivo. Ahí se encadena con el tema cultural porque hemos avanzado de algún modo en leyes respecto a inclusión laboral, inclusión en la educación, pero esto sigue siendo letra muerta finalmente porque seguimos teniendo colegios de primera y de segunda, profes que no se hacen cargo del tema de la inclusión. Imagínate que las personas en situación de discapacidad, por ejemplo, siguen siendo personas que no todas tienen pensiones decentes y dignas para poder sobrevivir como la gente tiene que vivir de manera digna, insisto. En fin, hay todo el tema de la inclusión, tiene que ver con diversidad sexual, tiene que ver con mujeres, tiene que ver con personas en situación de discapacidad, en fin, o sea, poder pararnos en Chile desde la equidad absoluta, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a lo que merecemos como seres humanos. Cultura, yo creo que el derecho a la cultura es uno de los derechos que forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los seres humanos necesitamos descifrarnos como seres culturales. ¿Ah? Si tú piensas, y a lo mejor tú eres muy joven, ¿viviste la Unidad Popular, Ernesto? No, yo era un niño. ¿Viste? Bueno. No, pero nunca tan niño. Pero... Bueno, en tiempo de la Unidad Popular éramos un país cultural, o sea, un país que tenía cultura popular en cada población, en cada sindicato. ¿Ah? Habían
grupos de teatro, habían grupos de música, habían muralistas. ¿Y qué pasa cuando la gente puede crear, puede expresarse culturalmente? También puede reflexionar en relación a sí mismo, puede reflexionar en relación al país en el que vive. Se pueden expresar los distintos territorios. Imagínense este país, que es un país largo y flaco, en que somos muy distintos todos. Tenemos que abordar nuestra territorialidad de manera diferente, y ahí la cultura es clave. La nación mapuche, toda la cosmovisión del pueblo mapuche, todo lo que puede, y todo eso es cultura. Entonces, derecho universal a la cultura. No solo tener acceso, sino que también poder vivirnos desde ese espacio. Y eso implica barrios, cómo vamos a pensar la ciudad, cómo vamos a pensar la educación. Qué bueno que nombraste, porque aquí, bueno, me hacen una pregunta. Iris Marisol dice: Malucha, ¿cómo te planteas con respecto a la educación, salud y recursos naturales? ¿En poder de quién debieran estar? Bueno, justamente nosotros necesitamos, o sea, fíjate que finalmente, y es desde el mundo de la cultura, o sea, se ha instalado un montón de ideas a través de los medios de comunicación, a través de la educación, que es que el Estado no debe existir, que el Estado es ineficiente, que el Estado es autoritario, o sea, un montón de ideas que se han ido instalando y que no es así. Los más viejos, por ejemplo, recordamos cómo era el servicio de luz. ¿Se les cortaba la luz en ese tiempo? ¿A cada rato? No. No, para nada. O sea, ¿por qué no podemos tener servicios estatales? No se trata de que todo sea estatal, de que acabar con la empresa privada, acabar con las pymes, no, pero podemos tener un Estado fuerte que tenga en sus manos, por ejemplo, la posibilidad de educación universal para todos. Claro, educación artística, educación cultural, educación no sexista, porque es desde niños que vamos aprendiendo a ser discriminadores, machistas, se van instalando valores. Por lo tanto, necesitamos otra educación, otra salud. Tenemos que tener una salud a la cual vayamos todos y todas, no algunos, porque aquí hay salud para pobres. Como la salud no es un derecho, no está garantizado, en el fondo, de algún modo, hay como una suerte de, bueno, hay que hacerse cargo de todos estos pobres que no pueden pagar una salud de calidad. Entonces son hospitales abandonados muchas veces, con muy buenos médicos, pero que no dan abasto para atender a la cantidad de gente que se tiene que atender, porque evidentemente la gente con menos recursos es la mayoritaria en este país. Entonces aquí hay que robustecer el Estado, tener salud pública, educación pública. ¿Y los recursos naturales? ¿Quién los debe manejar? ¿Cómo se deben cuidar? Yo creo en la soberanía popular. Los recursos naturales debieran ser chilenos, de los chilenos y chilenas. Si esos recursos fueran nuestros, y pensemos en la nacionalización del cobre, que se aprobó hasta con los votos de la derecha, porque todavía en este país había una noción de bien común. Eso es patriotismo. O sea, porque si nosotros tuviéramos recursos naturales que fueran nuestros, tendríamos cómo pagar salud excelente, educación, derecho al agua. O sea, aquí hay un montón de temas que tenemos que abordar y solucionar. Y no solo el tema de la soberanía en relación a los recursos humanos. Yo creo que, o sea, no creo, estoy segura. Hoy la humanidad está a puertas de su propia destrucción. Por lo tanto, el tema medioambiental, o sea, cuando dicen tenemos que crecer, pero ¿hacia dónde vamos a crecer? Hay que pensar esas cosas. ¿Cómo queremos crecer? ¿Para quién queremos crecer? ¿A costa de qué? ¿Vamos a seguir con esta política extractivista de estas mineras que destruyen todo? ¿O vamos a buscar alternativas? ¿Vamos a terminar de destruir nuestra casa? ¿Somos parte de nuestra casa? ¿Somos nuestra casa? Todas esas cosas tenemos que ir pensándolas y anotándolas. Anotándolas. Yo supongo, Malucha, que, y es la mirada que tenemos mucho, que nuestros constituyentes electos ya llevarán la información desde la base a la mesa gigante de esos 155 constituyentes para
discutir qué quieren las bases. ¿Tú vas a hacer esa pega? Sí. Traer, llevar, ya, me parece muy bien. Absoluta, Bueno. mira, tengo algunas propuestas. Primero, tenemos que, porque hasta ahora, mira, toda la participación social que ha habido en el país no ha sido vinculante. O sea, llegan a tu barrio, te preguntan, ¿dónde quieres la plaza? ¿Quieres plaza o cancha? La gente se junta, dice cancha y la quiero ahí y después hacen lo que quieren. O sea, es un mero trámite consultar a la ciudadanía respecto a los distintos temas. Esto tiene que terminar. O sea, necesitamos una ciudadanía que participa y que sea vinculante su participación. Entonces, en esta convención constitucional, por un lado, voy a pelear primero en la transparencia absoluta, o sea, casa de vidrio. Todo lo que ahí se converse tiene que ser visibilizado, la gente tiene que verlo, tiene que escucharlo y tiene que saber cómo cada uno de nosotros vota respecto a los distintos puntos. 1. 2. Tenemos que encontrar caminos, puentes para estar durante todo el proceso conversando. O sea, yo comprometerme a estar en los territorios discutiendo, conversando, escuchando todos estos apuntes que la gente toma, esto no me pareció, esto me pareció, y uno poder ir con estas propuestas de vuelta a la Convención Constitucional. Por otro lado, hay que plantear, y hay muchas, o sea, he conversado con muchos candidatos a la Convención Constitucional, que en aquellas materias en las cuales no hay acuerdos y vayamos a caer en estos 2/3, hacer plebiscitos simples, en que se le consulta a la ciudadanía sobre estos tópicos. Eso es muy importante, por ejemplo. O sea, tenemos que estar despiertos a estar opinando en las cosas que de verdad nos importan. Sí. ¿Y qué opinas tú en ese proceso que se va a dar de los 2/3? Es una tragedia. Yo lo encuentro, o sea, creo que, por ejemplo, vamos a llegar a la Convención Constitucional y lo primero que hay que hablar es qué legal, o sea, a ver, ay, ¿cómo es la palabra? Perdonen, pero en el fondo, ¿qué legalidad nos vamos a dar? ¿Cómo va a funcionar eso? Claro. ¿Vamos a funcionar con los 2/3, hoja en blanco, no hoja en blanco? ¿Cómo vamos a tomar acuerdos? ¿Cuáles acuerdos van a entrar en los 2/3 o en mayoría? O sea, ahí hay un mundo como reglamento interno que nos tenemos que dar. Eso es lo primero y eso es quizás lo más importante. Sí, bien. Me pregunta aquí la señorita Isa Rebolledo, dice, ¿qué piensas con respecto al TPP-11? Me silencié, disculpa, ya. Bueno, esto es, por favor, yo le pido a toda la ciudadanía, tenemos que movilizar. Ay, perdón, y me faltó algo súper importante anterior. ¿Qué cosa? No, muy importante. Este proceso tiene que ser con el pueblo de Chile movilizado. No hay que soltar las calles. Eso es súper importante. Mira, aprovechando Malucha, ¿qué piensas de nosotros siempre hemos pedido desde nuestro espacio la libertad a los jóvenes que están detenidos sin causa? Siempre, y la seguimos pidiendo. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, o sea, yo he estado ahí con esa lucha muy fuerte, porque además parece escandaloso que un proceso constituyente, se supone en un país democrático, se haga con presos políticos de la revuelta, con presos políticos mapuches de ahora último. Eso no puede ser. Y eso pasa porque la gente se movilice. Yo las veces que he salido a la calle a pelear por los presos de la revuelta, va muy poca gente. Lo que nos pasó durante los 30 años de pseudo-democracia también tiene que ver, bueno, con falta de incentivo, pero también con una ciudadanía, yo creo que cansada después de la ardua lucha en contra de la dictadura, que un poco se fue a la casa también y dijo, bueno, que ellos me representen. Aquí nada de que ellos me representen. Uno también tiene que representarse a sí mismo, no solo con el voto. Hay que dar las peleas en los sindicatos, en los barrios, ir a la Plaza de la Dignidad. Hay que seguir dando una pelea que es larga y profunda. Ya, eso he dicho. En relación a los presos de la revuelta, no, hay que seguir peleando por la ley de indulto,
Ya, Hay cosas escandalosas, o sea, muchos jóvenes están sin proceso así es. y Sí. llevan encerrados ¿cuánto tiempo? Más de un año, más de un año. Aquí hay justicia o sea, injusticia para unos y manga ancha para otros. Los carabineros que han sido ya identificados y que sea los carabineros, por ejemplo, que dejaron a Fabiola Campillay sin sus ojos, no han tenido ninguna sanción, impunidad total. ¿Para qué decir los señores Penta que les dieron clases de ética y después le devolvieron la plata que gastaron en abogados? Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Y eso Bueno, es responsabilidad de todos nosotros. sí. Cuando hablamos, claro, que tenemos derechos, yo siempre digo este en el consejo, tenemos derechos, pero también tenemos que tomar los deberes que nos corresponden. Y esos deberes de lo que tú hablas es comprometerse, por ejemplo, organizarse en la junta de vecinos, organizarse en la junta no sé, en el club deportivo. Tenemos que responder, somos una colectividad, Exacto. la integramos todos y no podemos mirar para el lado. Y cuando tú hablas de crecimiento, cómo ha crecido el país en forma tan irregular, te quiero llevar a San Miguel. Ya. San Miguel, inmobiliariamente, durante 12 y un poco más, dejó construir sin desmedro, Sí. sin poner límite de altura. Bueno, cuando nosotros llegamos al Consejo, y esto fue el 2012, a finales, una de las primeras peticiones que yo pedí fue hacer la reforma al plano regulador. Y eso está en la acta, se puede buscar. Y nos encontramos que teníamos que hacer dos medidas urgentes para la reforma al plano regulador, que era poner límite a la altura. Y el antiguo plano regulador decía que cada 3 departamentos se construía un edificio dentro de las torres. Y si hacían 200 departamentos, quedaban 150 autos en la calle. Eso nos produjo hoy día un colapso vial. Absoluto. Y la cantidad de gente que demanda el agua, por ejemplo, tenemos una infraestructura limitada que no llega a la presión a todas las casas como debe llegar. Y eso también la gente tiene que salir a exigirlo. Hoy día estamos enfrentados a un proyecto de 23 torres que se va, supuestamente, está ingresado, esos proyectos en obra, y que ingresaron con el antiguo plano regulador. Sí. Y hoy día estamos peleando para que eso se aborte. Y quiero escuchar tu opinión de cómo debemos construir una ciudad. Si te parece que debemos construir una ciudad en altura y así como se construyó San Miguel, en lo cual yo no estoy de acuerdo en que no se construya en altura, pero sí de forma regulada. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, absolutamente, y de algún modo lo habíamos hablado antes, Sí. que aquí tiene que haber una planificación urbana orientada hacia el bien común, porque o sea, aquí no ha habido planificación urbana en Santiago, de ningún tipo, todo ha sido regido por el mercado. Se supone que el mercado iba a regular perfectamente las ciudades, las relaciones, todo, y no ha sido así, todo es caótico, o sea, por ejemplo, San Miguel también es una comuna llena de gente que vive hace muchos años en San Miguel. Hay barrios históricos, ¿ah? Comuna de barrios. Comuna de barrios donde hay sentido de pertenencia, donde uno ha construido tantos abuelos, tus bisabuelos. Eso es bello, es algo, además tenía una arquitectura que era la arquitectura de San Miguel. Yo tenía amigos, grandes amigos que vivían en San Miguel hace muchos años. Hay toda una vida que se tejía desde una cultura que era esta cultura sanmiguelina. Todo eso fue arrasado con esta locura de los departamentos, porque es distinto de repente construir pequeños departamentos que tengan sus áreas verdes, que no arrasen con todo, que se preocupen de que existan calles, que existan servicios, o sea, humano. Necesitamos comunas donde el ser humano pueda descansar, respirar, disfrutar, encontrarse. Además, con todo esto de las empresas constructoras, ¿qué es lo que quieren? Pues ganar el billete. Sí, claro. Entonces, construyen con malos materiales, porque ahorran, tratan de ahorrar.
Todo el tema del agua. Ahí en San Miguel la gente abre la llave y sale un pichintún de agua. No te podéis duchar como la gente. Sí. Es todos los autos que quedan, la delincuencia, porque empiezan a robar entonces los autos que quedan en las calles. Hay miles de situaciones que se empiezan a producir que hay que pelear por cada una de las cosas. ¿Saben qué? Yo siento que ha llegado la hora de pelear por el buen vivir, por el bienestar, estar bien y pensar qué es estar bien. Es tener las super zapatillas, los super plasmas. Nos hemos endeudado para tener millones de cosas. ¿Es eso lo que nos hace bien? Bueno, tenemos que buscar ser feliz, o sea, tenemos que buscar un mundo mejor. Mira, quedó aquí en el tintero, quedó la respuesta a la pregunta de qué piensas del TPP-11. Ah, ya, perfecto. Y a la vez, otro amigo pregunta, ¿el TPP-11 impide partir de una hoja en blanco? El TPP-11 lo que va a hacer es que si logramos plasmar nuestros sueños y tener una constitución que nos represente, que sea garante de derechos, todo lo que hemos hablado, va a venir el TPP-11 y no lo vamos a poder hacer. Porque el TPP-11 es un acuerdo suprapaíses, donde te comprometes a un montón de cosas, donde regula, tiene que ver con la censura, tiene que ver con los movimientos, tiene que ver con la posibilidad de nacionalizar tus recursos naturales. Te comprometes a muchas cosas que inhabilitan por completo los procesos particulares de cada país. Por lo tanto, no al TPP-11. Hay que movilizarse, eso es gravísimo lo del TPP-11. Quedamos en las manos de otros, y no de otros países, de otros empresarios, porque estos son los grandes dueños del mundo. Claro. Bueno, y te quiero hacer una pregunta que tú lo vives cotidianamente, que tiene que ver con la discapacidad. Hay hoy día, y te lo decía, uno de los mayores enfermedades que nos ha llegado, que nos ha afectado como familias en Chile, es la discapacidad, el tema de las enfermedades mentales, que es otra discapacidad. Y que el Estado nunca ha tenido políticas reales. No. Yo quiero contar que hace un par de años llegó una vecina a mi oficina y pedía una silla de rueda con motor. Nosotros gestionamos, y ¿sabes cuánto nos demoramos en conseguirle esa silla? Con el Estado central, 1 año, 2 meses. Fue un logro, pero eso no puede suceder. No puede. ¿Qué piensas tú y cómo vas a instalar ese discurso y en el papel, cómo debe estar respetado e incluido la discapacidad? Primero que nada, o sea, las personas en situación de discapacidad son sujetos de derechos universales, son ciudadanos y ciudadanas. Eso de partida ya es otra mirada. Mira, les voy a poner el pequeño ejemplo, mi propio ejemplo de mi hijo. Por ejemplo, mi hijo no recibe nada del Estado porque no somos del quintil más bajo. Y eso lo deja él amarrado a mí. Si tú tienes padres miserables, significa que Tomás no es ciudadano de este país, no es sujeto de derechos, eso está pésimo. Todas las personas en situación de discapacidad tienen que ser ciudadanos con sujetos de derechos y eso significa muchas cosas. Votar, salud, educación, todo, o sea, en ciudades accesibles donde la gente pueda desplazarse en silla de ruedas. Tú no puedes ir al cine porque tenéis que ir 4 para llevar la silla de ruedas. O sea, bueno, en fin, eso por un lado. Por otro lado, el tema de la educación es fundamental. Aquí se tiene que instalar una cultura inclusiva y eso pasa por políticas públicas, pasa por destinación de presupuesto, pasa por fiscalización. O sea, hoy, por ejemplo, la inclusión laboral existe muy poco porque los empresarios prefieren pagar una multa y sacársela un poco en vez de verdad hacer un esfuerzo porque haya inclusión laboral. Ese es otro punto que hay que abordar. Y tercero, por ejemplo, la salud mental La salud mental es un espacio que debiera ser abordado comunitariamente. ¿Ya? ¿Cómo es? Yo creo que eso es muy importante, en que las comunidades se hagan cargo.
Muchas personas con problemas mentales tienen que ver con problemas sociales. En una sociedad en la cual estás solo, estás aislada, donde estás en una ciudad poco amable, donde no hay espacios donde te encuentres con tus vecinos y vecinas, probablemente tu situación de salud mental va a estar aumentada, va a estar más profunda. O sea, aquí hay un tema comunitario, hay una manera de que la comunidad aborda, se hace cargo, tiene que ver con todo lo que hemos hablado. No es solo un tema de medicina. Exacto. Oye, Malucha, me pregunta un profesor, don Rodrigo Briones, un conocido profesor de uno de nuestros colegios, dice, hola Malucha, dice, ¿cómo integramos las artes y la cultura desde la educación inicial y la potenciamos en los jóvenes? Bueno, esa es tarea, porque finalmente, mira, y eso, Rodrigo, tú lo tienes que saber, el espacio artístico es el espacio más virtuoso para formar seres humanos. De partida, el espacio artístico es un espacio colectivo, donde la diversidad funciona. Piensa en una orquesta. El violinista depende del chelista, el chelista del cantante, el cantante del guitarrista. O sea, nos necesitamos todos, tenemos que todos y todas ponernos de acuerdo. Cada uno pone lo mejor de sí mismo al servicio de una obra común. Ese aprendizaje, si tú lo tienes en los niños desde pequeños, donde esté aceptada y aplaudida tu particularidad, tu sensibilidad, ahí convive la sensibilidad, el cuerpo, las emociones, con tu capacidad intelectual e incluso con tu sentido de trascendencia. Es tan importante sentir que uno tiene sentido, que la vida tiene sentido, que uno está aquí para algo. Y eso se construye desde el espacio artístico, de manera libre, creativa, donde la imaginación juega un rol muy importante. Por lo tanto, yo creo que todos los colegios tienen que ser artísticos. Esta nueva educación, esta educación pública, tiene que contar y tiene que descansar en el espacio artístico, sobre todo los más pequeños y pequeñas. Si piensa que nos han sacado el deporte, nos dejaron sin cuerpo, sacaron la historia, la filosofía y ahora sacaron el aprendizaje de derechos humanos. ¿Qué seres humanos estamos formando? Formando, claro. Bueno, no sé si respondí tu pregunta, Rodrigo. Él dice, sí, aquí, espérame. Sí. Oye, Malucha, llegan hartas preguntas. Nosotros tenemos la oportunidad de crear una nueva constitución. Y yo quiero que resalte el tema de la paridad de género, que tanto ha sido, yo digo la derecha, no le importa tener una paridad de género, porque tienen otra mirada. En cambio, nosotros sí queremos que las mujeres estén a la par nuestro, que participen tanto como nosotros o más que nosotros. ¿Cuál es tu mirada de eso? Bueno, yo he sido una luchadora a favor de los derechos de las mujeres, pero fíjate que es más que eso, porque tiene que ver con la libertad. Yo creo que durante siglos, o sea, el genocidio de las mujeres, hablamos de los genocidios de los pueblos originarios, pero el genocidio de las mujeres ha sido tremendo. Hemos sido quemadas durante el tiempo de la Inquisición, nos han violado, o sea, toda la conquista de América fue sobre la base de la violación de las mujeres que estaban acá, en este lugar, por siglos y siglos. Todos somos mestizos, fruto de violaciones. Nos siguen matando, los femicidios están a la orden del día. Esto tiene que terminar y esto tiene que ver con millones de cosas, tiene que ver con la educación, tiene que ver con derechos fundamentales. Nosotras ganamos menos que los hombres, haciendo a veces un trabajo mucho más exhaustivo que los hombres. Todas las mujeres, por ejemplo, las cuidadoras de los adultos mayores, las de personas en situación de discapacidad, que se tienen que quedar en sus casas, que no pueden trabajar porque están cumpliendo un rol que debiera cumplir el Estado, no tienen un sueldo, por ejemplo. O sea, la discriminación es total.
Somos, por ejemplo, en las ISAPRES, a las mujeres nos cobran mucho más que a los hombres porque podemos tener hijos. Ahora, sí. ¿Quiénes hablan sobre el aborto? Los hombres. Sí. Bueno, tenemos hartas preguntas, pero yo quiero que nosotros tenemos una hora para transmitir. Está muy entretenida la conversa. Ernesto, perdona, quiero apuntar algo muy importante a propósito de esto. Mira, tenemos una constitución concebida en tiempos de dictadura que es profundamente autoritaria, ¿ya? Tenemos que lograr desjerarquizar el poder. Eso significa quitarle poder al presidente, quitarle el poder a los alcaldes, o sea, todas las autoridades concentran mucho poder. Por ejemplo, a nivel de gobiernos comunales tenemos que intentar, y hay que pelear por eso, que los concejales, como tú, por ejemplo, tengan, o sea, que haya un poder compartido. Tiene que haber una fiscalización a las autoridades. Los alcaldes, los presidentes no pueden decirla bien ordinariamente, lo que se les pare la raja. ¿Ah? Esto hay que democratizar el poder realmente. Sí. Bueno, ese es tarea de lograr crear las bases de esta nueva constitución. Sí. O sea, la nueva constitución es un marco legal que nos va a regir y que tiene que tener incluido, por ejemplo, yo pienso en quién fiscaliza a los notarios. Por ejemplo. ¿Quién los elige? Por ejemplo. Tenemos que crear una constitución que permita regular el oficio de los abogados, porque tenemos experiencia con abogados que son bastante tristes para la gente, sí. Y sobre todo para la gente que no tiene recursos. Entonces, bueno, hay un montón de otras necesidades y demandas que la población espera y confía en que los electos como constituyentes hagan la pega que todos queremos. Malucha, yo quiero agradecerte el espacio, los momentos. Sé que es parte de tu carrera para llegar a la constituyente, estar en todas las comunas de tu distrito, nuestro distrito. Ya estarás de nuevo con nosotros. Iremos a terreno en algunos momentos para que la gente te conozca en vivo y también conozca tu mirada. San Miguel, hay harto adulto mayor. San Miguel es una de las comunas que más crece en cantidad de adultos mayores. Tenemos necesidades. La nueva constitución tiene que estar incluido el derecho a una vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a que la mujer y los jóvenes tengan la oportunidad y los caminos para llegar a estudiar lo que ellos quieran. Y tenemos que construir una sociedad, una constitución que también tenga que ver con potenciar los recursos naturales o potenciar la creación de empresas nacionales. Hoy día todo nos llega de exportado. Se nos llevan la madera y nos mandan fósforo. Se nos llevan, no sé, tantos productos que nos mandan producidos. ¿Y por qué nosotros no producimos? Por supuesto. Y lo hicimos alguna vez, ¿ah? Exacto. O sea, yo quiero recordarle a los amigos y a las amigas que la Corfo creó más de 500 empresas estatales. Sí. Y apoyada para empresas que eran dueños, un conjunto de trabajadores, otros eran una cooperativa, y eso todo se fue, todo se lo quitaron y todo lo vendieron. Y así como se hizo rico Ponce Lerú, ¿no? Exacto. Después de haberlo multado 123 millones de dólares, la descontó a 60 y después pagó 3. Claro. O sea, impresionante. Marucha, oye, perdón, recordarle a la gente que nosotros produjimos autos, televisores, calculadoras, motores de alta envergadura. Claro. Éramos la industria textil más grande de Latinoamérica. En ese tiempo habían empresarios que tenían sentido de país. Ahora solo comercian. Exacto, exacto. Entonces, Malucha, quiero agradecerte y quiero darte el espacio para que te despidas de nuestros vecinos y vecinas y
y te estarán escuchando y viendo en San Miguel, y que espero que llegues a ser electa como constituyente. Nosotros creemos que eres una persona que va a hacer un aporte, y por eso estamos aquí contigo. Y bueno, vamos a caminar y la gente te va a ir conociendo y también va a ir instalando sus demandas. Y yo Por sé que tú vas a supuesto. llevar esas demandas y después vemos cómo se ven instaladas en esta constituyente. Así que, Malucha, te dejo la palabra para que te despidas. Bueno, tres cosas. Una, que en muy poco tiempo más va a salir una página web participativa en la cual la gente puede entrar y plantear sus preguntas, pero sobre todo proponer ideas, proponer caminos. Todo eso es súper importante, y yo espero que la gente de San Miguel esté participando con mucha fuerza en esa página web. Segundo, espero que sigamos caminando juntos en esto. Tú también vas de candidato, poder compartir con la... ¿Ah? Mi tercer periodo de concejal. Tu tercer periodo, pero estás de candidato. Y nada, lo que he conocido de ti hasta ahora me ha cautivado, una persona llena de ideas, de gran calidad humana además, cariñoso, buen oidor, lo que es escaso en el varón, diría yo, que son malos para escuchar. Él no, tiene buena oreja y eso es muy bonito, y me parece una persona ética y genuina. Así es que me gusta poder estar en esta ruta juntos. Y mira, y antes de despedirme, amigas y amigos de San Miguel, yo los invito y las invito a votar. Lo que nos puede salvar, vamos desunidos. Desgraciadamente, hay muchas listas, todos los candidatos independientes van en distintas listas, desde el mundo progresista también hay 2 listas y la derecha va toda juntita. Entonces, una cosa que puede marcar la diferencia es que vayamos a votar, que usted consiga que su vecino y su vecina, que su prima, que su mamá, que su sobrina, ese día se levante y vaya a votar. Que seamos más que los que fuimos a votar a prueba y convención constitucional esta vez. Que crezca el universo de votantes, porque la mayoría de este país quiere cambios. La mayoría de este país sueña con una vida mejor. Entonces, por favor, lo más importante, vayan a votar. Yeah. Y lo vamos a lograr y venceremos y será hermoso. Bueno, amigo, gracias, Malucha. Me siento halagado por tus palabras, pero también me emociona tus últimas palabras para los vecinos y las vecinas de San Miguel. Que es importante tener una persona que crea en una comunidad integradora y colectiva. Este país tiene que ser colectivo. Y bueno, aquí estamos, vecinas, vecinos, estaremos la próxima semana con otro invitado y nos encontraremos en la calle, en el puerta a puerta, en alguna reunión con la Malucha, para que la conozcan y bueno, démosle para adelante a crear un nuevo Chile, todos juntos y juntas. Eso. Un abrazo y gracias. Y juntes. Gracias, Malucha. Chao. Chao. Un abrazo grande, muchas gracias por el espacio. Bueno. Chao. Chao. Le quiero decir a los vecinos en la próxima semana vamos a tener a un invitado, a Genaro Cuadro, un arquitecto que nos va a hablar de la realidad urbanística de San Miguel. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.